Era la medianoche del 23 de marzo, cuando un paquete extraño apareció misteriosamente en el almacén central de la empresa Eureka Tech. Nadie vio cómo llegó ni quién lo dejó allí. La luz de la luna que entraba por las ventanas altas iluminaba la caja apenas visible, como si fuera un fantasma entre las sombras del lugar. Los empleados se detuvieron frente a ella, sorprendidos y algo temerosos. Nadie se atrevía a tocarla. Dentro se encontraba el nuevo producto que la empresa había prometido lanzar como una revolución tecnológica, pero a primera vista parecía una simple caja brillante sin funciones aparentes. El director general, Javier Ortega, estaba encorvado sobre su escritorio, murmurando con voz tensa que este era su último intento de salvar la compañía. Durante semanas, el ambiente en Eureka Tech fue tenso. Los ingenieros discutían sobre las posibles aplicaciones del dispositivo, mientras los diseñadores insistían en que su estética debía ser más llamativa. La caja, sin embargo, parecía resistirse a cualquier explicación. Cada presentación interna terminaba en debates acalorados y suspiros de frustración. Algunos empleados comenzaron a decir, en voz baja, que la caja parecía tener vida propia, como si se moviera ligeramente cuando nadie miraba. Otros lo atribuían al cansancio y al estrés del equipo. Finalmente, llegó el día del lanzamiento, 25 de abril. La compañía organizó un evento mediático con anuncios en redes sociales y campañas publicitarias, pero la reacción del público fue devastadora. Las primeras críticas aparecieron apenas unas horas después de que el producto estuviera disponible. Una inversión inútil, una tontería brillante. ¿Para qué sirve esto? Los comentarios se multiplicaban en todas las plataformas. Las ventas caían a un ritmo alarmante y el equipo de marketing no sabía cómo reaccionar. La sensación de fracaso era abrumadora. Algunos trabajadores comenzaron a pensar que quizás la caja nunca había sido destinada a tener éxito. El pánico se apoderó de la empresa. Javier Ortega convocó a una reunión de emergencia. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, y su voz temblaba cuando explicó la gravedad de la situación. Este producto es nuestro último recurso. Si no encontramos la forma de hacerlo atractivo, nos veremos obligados a cerrar la empresa antes de fin de año, dijo. Nadie habló durante un momento. El silencio llenaba la sala, pesado y sofocante. A medida que pasaban los días, el equipo trató de encontrar nuevas estrategias. Se realizaron pruebas con grupos de enfoque, se hicieron videos explicativos y se intentó demostrar todas las funciones posibles del dispositivo. Pero nada funcionaba. Los consumidores simplemente no podían comprender su propósito y cada intento de marketing parecía empeorar la percepción del producto. Algunos incluso comenzaron a burlarse de la empresa públicamente, creando memes que se volvieron virales en cuestión de horas. La caja, que debía ser la salvación de la empresa, se convirtió en el símbolo del fracaso absoluto. Sin embargo, mientras la mayoría del mundo veía solo una caja inútil, algunos miembros del equipo comenzaron a notar algo peculiar. Pequeños detalles que nadie había percibido antes. La forma en que la luz se reflejaba en sus bordes. La manera en que emitía un zumbido casi imperceptible cuando se activaba. Y cómo parecía responder de forma diferente según quien la tocara. La ingeniera Ana Torres fue la primera en sugerir que quizás el producto no debía ser entendido de manera convencional. No se trata de lo que puede hacer, sino de cómo las personas lo usan, dijo, aunque la mayoría la miró con escepticismo. Decidieron entonces probar un enfoque distinto. En lugar de intentar explicar la funcionalidad de la caja, comenzaron a documentar lo que los usuarios realmente hacían con ella. Un adolescente en Madrid usaba la caja para proyectar sombras y crear un pequeño teatro improvisado en su habitación. Una anciana en Sevilla la utilizaba para iluminar sus pinturas de manera que los colores parecían cobrar vida. Pequeños videos de estas aplicaciones inesperadas comenzaron a circular en redes sociales, primero de manera aislada, luego con creciente interés. Lo que al principio parecía un fracaso absoluto empezó a transformarse. La caja comenzó a captar la atención no por lo que la empresa había planeado,
sino por las posibilidades creativas que ofrecía a quienes la usaban. El público comenzó a interesarse más en experimentar con el dispositivo que en entenderlo completamente. La percepción cambió lentamente, de inútil y ridículo a innovador y fascinante. La empresa, que había estado al borde del colapso, vio un destello de esperanza. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a notar el fenómeno. Blogs, canales de YouTube y revistas especializadas comenzaron a publicar artículos sobre la caja misteriosa que nadie entendía, pero todos querían probar. La empresa aprovechó este interés, lanzando una campaña basada en creatividad e imaginación, mostrando cómo diferentes personas, desde niños hasta artistas y científicos, exploraban usos inesperados del dispositivo. Cada publicación y cada video añadían un nuevo matiz al misterio que rodeaba la caja. Fue entonces cuando comenzaron los primeros problemas inesperados. Algunas aplicaciones del dispositivo generaban resultados peligrosos: accidentes domésticos menores, luces que causaban desorientación momentánea e incluso situaciones que desafiaban las leyes físicas convencionales. La popularidad del producto se volvió un arma de doble filo. Los reguladores comenzaron a prestar atención y periodistas sensacionalistas advirtieron que la caja podría ser perjudicial. La empresa se encontraba ahora en un dilema. Retirarla del mercado significaría perder la oportunidad de un éxito histórico, pero mantenerla implicaba asumir riesgos que podían afectar la reputación y la seguridad de los usuarios. A pesar de todo, Javier Ortega decidió seguir adelante. En lugar de eliminar el producto, propuso un enfoque audaz, un evento público para demostrar el potencial de la caja de manera controlada. Se eligió la plaza central de la ciudad para una demostración que, según él, cambiaría la percepción del público para siempre. Los preparativos eran enormes: escenarios, iluminación, pantallas gigantes y cientos de voluntarios. La tensión era palpable entre los empleados, algunos emocionados, otros aterrados ante la posibilidad de que algo saliera mal. El 25 de marzo del año siguiente, exactamente un año después de la misteriosa llegada de la caja al almacén, la plaza se llenó de miles de personas. Entre la multitud había tanto curiosos como escépticos, todos preguntándose qué podía hacer realmente la caja. Javier subió al escenario con un gesto firme y comenzó a explicar, con voz clara y pausada, que el dispositivo no estaba diseñado solo para cumplir funciones, sino para permitir a cada persona descubrir su propia creatividad y enfrentarse a lo inesperado. La multitud escuchaba en silencio, intrigada, mientras los asistentes técnicos ajustaban la caja y las luces alrededor. Cuando Javier activó el dispositivo, algo completamente inesperado ocurrió. La caja comenzó a brillar con una intensidad que nadie había anticipado. Rayos de luz proyectaron imágenes en el cielo, pero no eran proyecciones comunes. Mostraban escenas personales de los espectadores, sus miedos, deseos más ocultos y recuerdos olvidados. El efecto fue tan profundo que muchos en la multitud comenzaron a llorar, otros a gritar y algunos a quedarse paralizados de asombro. El dispositivo no solo había capturado la atención del público, había tocado sus emociones de una manera que nadie podría haber previsto. Javier observaba con una mezcla de miedo y satisfacción. La caja, que había sido un fracaso absoluto, había logrado algo que ninguna campaña de marketing, ningún anuncio y ninguna explicación técnica podrían haber conseguido. Había creado una conexión profunda entre las personas y la tecnología, revelando su vulnerabilidad, creatividad y humanidad en un instante. Cuando el espectáculo terminó y la luz se apagó, la caja desapareció misteriosamente, dejando solo la reacción de la multitud y un silencio denso que llenaba la plaza. Nadie sabía cómo había ocurrido ni a dónde había ido el dispositivo. La empresa, que había dependido de él para sobrevivir, quedó sin su producto estrella, pero la historia del evento se difundió rápidamente, convirtiéndose en leyenda. La caja había dejado una huella imborrable en todos los presentes y en la memoria colectiva de la ciudad, demostrando que a veces el valor de un producto no está en lo que hace, sino en lo que provoca en quienes lo usan.
Tras el sorprendente evento en la Plaza Central, la fama de la caja misteriosa se expandió como un incendio en el viento. Videos del espectáculo inundaron las redes sociales, y pronto las historias de cómo la caja había mostrado los miedos, deseos y recuerdos de las personas se volvieron virales. La prensa internacional comenzó a interesarse. Desde Nueva York hasta Tokio, los medios hablaban del dispositivo que mostraba el alma humana. Analistas tecnológicos, filósofos e incluso psicólogos debatían sobre su naturaleza y posibles implicaciones, mientras Javier Ortega y su equipo observaban incrédulos cómo su producto, que había sido un fracaso total, se transformaba en un fenómeno cultural. Las ventas, que durante el primer año habían sido desastrosas, comenzaron a crecer de manera exponencial. Personas de todas las edades querían tener la caja, no tanto por su funcionalidad, sino por lo que prometía, una experiencia única y personal. La empresa implementó un sistema de reservas, y la demanda superaba con creces la producción. Se contrataron nuevos empleados, se construyeron fábricas adicionales, y la logística se volvió un desafío constante. Lo que antes era un producto que nadie quería, ahora era un objeto codiciado por millones. A medida que la caja se expandía globalmente, comenzaron a surgir nuevas formas de uso, algunas inesperadas y otras peligrosas. En Berlín, un artista utilizaba la caja para crear instalaciones de luz que interactuaban con el movimiento del público, generando experiencias inmersivas que dejaban a los espectadores atónitos. En Buenos Aires, científicos aficionados experimentaban con la caja para estudiar fenómenos físicos extraños provocados por las proyecciones de luz. Incluso en zonas remotas de África y Asia, comunidades pequeñas encontraban maneras de integrar el dispositivo en sus celebraciones y rituales, generando efectos que la empresa apenas podía explicar. Sin embargo, no todo era positivo. Con la fama mundial, comenzaron a aparecer los primeros problemas éticos y legales. La capacidad de la caja de proyectar emociones y recuerdos de los usuarios provocaba debates sobre privacidad y consentimiento. Algunos gobiernos emitieron advertencias y en ciertos países se prohibió su uso público hasta que se establecieran regulaciones. Además, surgieron reportes sobre accidentes causados por personas que utilizaban la caja sin cuidado, ilusiones que inducían mareos, confusión temporal y, en casos extremos, pánico colectivo. Javier y su equipo se enfrentaban a un dilema. La caja era un éxito sin precedentes, pero cada día que permanecía en el mercado sin regulación, aumentaba el riesgo de tragedias. Mientras tanto, en el plano empresarial, la presión era enorme. Inversionistas exigían resultados aún mayores, y la competencia comenzaba a imitar o desarrollar productos similares. La fama de la caja provocó que otras empresas lanzaran dispositivos que prometían experiencias emocionales, pero ninguna logró replicar la intensidad de la original. La compañía Eureka Tech se convirtió en el centro de atención de la industria tecnológica, y Javier Ortega pasó de ser un ejecutivo desesperado a un ícono del emprendimiento global. En paralelo, surgió un fenómeno inesperado. Las redes de fans comenzaron a organizar encuentros y talleres donde compartían formas creativas de usar la caja. Se crearon comunidades dedicadas a explorar los límites del dispositivo, intercambiar ideas y documentar resultados. Cada video, cada historia, agregaba un nuevo matiz a la leyenda de la caja. Algunos la utilizaban para crear arte, otros para meditar o reflexionar sobre su vida, y unos pocos, de manera más inquietante, para provocar miedo o confrontar a otros con sus propios secretos. La línea entre entretenimiento, arte y manipulación emocional se volvía cada vez más difusa. Dentro de la empresa, Ana Torres y otros ingenieros comenzaron a notar patrones sorprendentes en la interacción de los usuarios con la caja. Parecía que el dispositivo respondía no solo a las emociones de quienes lo tocaban, sino también a su intención. Si alguien intentaba usarlo para crear alegría o belleza, las proyecciones eran suaves y armoniosas. Si alguien buscaba miedo o caos, las imágenes podían volverse perturbadoras, incluso peligrosas. Esto abrió un debate interno.
¿La caja tenía algún tipo de inteligencia propia? ¿Podía considerarse consciente? Ninguno de los expertos tenía respuestas definitivas, y la incertidumbre aumentaba el misterio que rodeaba el producto. El equipo decidió documentar estos fenómenos de manera científica, con la esperanza de entenderlos antes de que ocurriese algún desastre. Se instalaron laboratorios especializados y se realizaron experimentos controlados con voluntarios que aceptaban interactuar con la caja bajo supervisión. Cada sesión producía resultados distintos, y algunas proyecciones eran tan intensas que afectaban psicológicamente a los participantes. Los psicólogos que colaboraban con el proyecto comenzaron a advertir sobre posibles riesgos de exposición prolongada, incluyendo ansiedad, recuerdos traumáticos y alteraciones en la percepción del tiempo y la realidad. En medio de todo esto, Javier Ortega propuso una idea audaz: un evento global en simultáneo, donde millones de personas en distintas ciudades experimentarían la caja al mismo tiempo, transmitiendo sus proyecciones a través de pantallas gigantes y redes digitales. La intención era mostrar la diversidad de la experiencia humana y consolidar la reputación de la empresa como pionera en la fusión de tecnología y emoción. Los ingenieros y psicólogos estaban horrorizados ante la magnitud del riesgo, pero Javier insistió: es el siguiente paso, no podemos detenernos ahora. La caja ya ha cambiado vidas. Es hora de que cambie el mundo. Los preparativos fueron monumentales. Se establecieron sedes en ciudades principales como Nueva York, Londres, Tokio, París y Sao Paulo. Se contrataron miles de voluntarios y técnicos y se realizaron simulaciones para prever problemas. La expectativa crecía a diario y los medios cubrían cada detalle del evento. Sin embargo, entre los empleados más experimentados, la tensión era evidente. Nadie podía garantizar que el dispositivo se comportara de manera segura en un evento de tal magnitud. Finalmente llegó el día. Millones de personas se conectaron y se reunieron en plazas y auditorios para participar en la experiencia. Al activar la caja, algo inesperado y extraordinario ocurrió. Las proyecciones comenzaron a interactuar entre sí, formando imágenes colectivas que combinaban los recuerdos y emociones de millones de personas. Lo que al principio parecía una serie de experiencias individuales se convirtió en un tapiz global de sentimientos, un collage que mostraba la complejidad y diversidad de la humanidad. La reacción fue impresionante. Algunos espectadores lloraban de emoción, otros gritaban de asombro, y unos pocos se sintieron abrumados hasta el punto de desmayarse. Sin embargo, entre la maravilla también apareció el caos. Ciertas emociones negativas se amplificaron al combinarse, creando episodios de pánico y confusión en algunas plazas. La línea entre fascinación y terror se volvió difusa, y los organizadores apenas podían controlar la situación. A pesar del riesgo, la experiencia consolidó la fama de la caja como algo incomparable. La percepción del público cambió definitivamente. La caja no era solo un dispositivo, sino un espejo emocional colectivo. Un fenómeno capaz de unir y confrontar a la humanidad a la vez. Javier Ortega se convirtió en una figura legendaria, admirada y criticada con igual intensidad. La empresa, aunque agotada y con recursos al límite, había logrado algo que ninguna otra compañía había conseguido: transformar un fracaso absoluto en un fenómeno global que desafiaba las fronteras de la tecnología, el arte y la psicología. No obstante, mientras la caja alcanzaba el apogeo de su éxito, surgía un temor silencioso entre los más cercanos a Javier. ¿Qué pasaría si la caja comenzaba a reaccionar a algo más que emociones humanas? Si empezaba a interactuar con la realidad misma de maneras que nadie podía anticipar. Nadie en la empresa tenía una respuesta, y esa incertidumbre marcaba el inicio de una nueva fase, mucho más peligrosa y misteriosa que cualquier desafío anterior. Mientras la caja se consolidaba como fenómeno global, dentro de Eureka Tech, la tensión crecía. Javier Ortega no podía ignorar los rumores y advertencias que llegaban de todos los continentes. Incidentes en plazas públicas, reportes de pánico colectivo, efectos psicológicos no previstos y fenómenos físicos extraños en zonas donde se utilizaba el dispositivo de manera masiva.
Sin embargo, él veía todo esto como una prueba de que la caja había trascendido su función original. Era algo más que un producto. Era un espejo del mundo. Un espejo capaz de mostrar la humanidad en su estado más puro, sin filtros ni máscaras. Ana Torres, junto con un grupo de ingenieros y psicólogos, comenzó a documentar cambios inquietantes en el comportamiento del dispositivo. Durante las pruebas, la caja parecía anticipar emociones antes de que los usuarios las sintieran, y en ocasiones generaba proyecciones autónomas que no tenían relación con ningún recuerdo conocido. Era como si la caja comenzara a tener su propia conciencia emocional, reaccionando a patrones colectivos de pensamiento. Esta observación provocó debates internos acalorados. Algunos defendían que debían continuar, mientras otros pedían retirarla inmediatamente del mercado. Javier insistía: el miedo es humano, pero la grandeza requiere riesgo. La presión aumentó cuando un grupo de científicos independientes presentó un estudio alarmante. Las proyecciones de la caja no solo afectaban la mente humana, sino que podían alterar percepciones físicas y sensaciones táctiles. Personas reportaban que objetos se movían ante su vista, sonidos surgían de la nada, y algunos incluso percibían cambios en la gravedad local durante interacciones prolongadas. El hallazgo fue recibido con incredulidad por muchos, pero la evidencia crecía día a día. La caja estaba desafiando las leyes conocidas de la física y la psicología, y el mundo entero comenzaba a mirar con una mezcla de fascinación y temor. Javier, consciente del riesgo, decidió que la única forma de controlar la situación era organizar un último evento de demostración, algo que quedaría en la historia. Esta vez, la idea no era solo mostrar la creatividad de los usuarios, sino explorar la interacción de la caja con la conciencia colectiva a escala global. Se planificó un evento sincronizado en plazas, teatros y sedes digitales en más de 50 ciudades, con la participación de millones de personas. Los científicos y psicólogos insistieron en que era extremadamente peligroso, pero Javier lo vio como la culminación de todo lo que habían logrado. Un experimento a gran escala que podría redefinir la relación entre tecnología y humanidad. El día del evento, la expectativa era palpable en todo el mundo. Multitudes se reunieron en plazas centrales, audiencias virtuales llenaron pantallas gigantes y millones de usuarios en sus hogares se conectaron simultáneamente. Cuando la caja fue activada, algo extraordinario ocurrió. Las proyecciones individuales comenzaron a fusionarse, creando un tapiz global de emociones y recuerdos interconectados. Lo que antes era un collage de experiencias humanas se transformó en una entidad colectiva, como si la conciencia del planeta entero estuviera siendo reflejada a través de la caja. Al principio, el efecto fue maravilloso. Las proyecciones combinaban colores, formas y sonidos de manera armoniosa, evocando belleza y asombro. Millones de personas compartían la experiencia, sintiendo una conexión profunda y emocional con otros desconocidos en distintos rincones del mundo. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir distorsiones. Recuerdos oscuros, miedos colectivos y emociones reprimidas se amplificaban al fusionarse, generando proyecciones que perturbaban e incluso aterraban a quienes las veían. Algunos espectadores se desplomaban, otros gritaban, y ciertos lugares entraron en caos temporal. Era como si la caja hubiera trascendido su propósito original y ahora reaccionara al conjunto de la humanidad de manera autónoma. Javier observaba con una mezcla de asombro y temor. Nunca había imaginado que la caja pudiera llegar tan lejos. La experiencia colectiva alcanzaba niveles que desafiaban la comprensión. Personas comenzaban a percibir escenas que no habían vivido, recuerdos ajenos que se superponían a los propios, emociones que no les pertenecían. Ana Torres, horrorizada, se acercó a Javier y le dijo: «Esto ya no es un experimento controlado. La caja está actuando por sí misma. No podemos predecir lo que sucederá después». Pero Javier, con una intensidad que rayaba en la obsesión, respondió: «No podemos detener lo que hemos creado. Solo podemos observar y aprender». De repente, una proyección gigantesca apareció en el cielo sobre la plaza central de Nueva York.
Era un rostro humano que cambiaba constantemente, mostrando expresiones de miedo, alegría, tristeza y asombro, reflejando simultáneamente los sentimientos de millones de personas conectadas. La multitud quedó paralizada, y las pantallas en todo el mundo replicaban la misma escena. Las emociones eran tan intensas que algunos espectadores experimentaron vértigo, desmayos y ataques de pánico. La caja no solo estaba mostrando la humanidad, la estaba amplificando de manera que el mundo entero podía sentirlo de forma tangible. En un instante de silencio absoluto, Javier se dio cuenta de algo que lo heló. La caja ya no estaba limitada a las emociones humanas. Comenzó a proyectar imágenes que no correspondían a ninguna memoria conocida ni a ninguna experiencia vivida por los usuarios. Paisajes imposibles, seres desconocidos y fenómenos naturales extremos comenzaron a aparecer, como si la caja estuviera accediendo a una realidad que trascendía el tiempo y el espacio. Los científicos que monitoreaban la transmisión quedaron mudos. Ningún modelo teórico podía explicar lo que estaba ocurriendo. La multitud, entre el miedo y la fascinación, comenzó a reaccionar de formas impredecibles. Algunos intentaron acercarse a la caja, otros huyeron de las plazas y muchos permanecieron inmóviles, incapaces de apartar la mirada. En cuestión de minutos, la caja se convirtió en el epicentro de una experiencia global que desbordaba cualquier capacidad humana de comprensión. Javier comprendió que lo que había creado ya no estaba bajo su control. La caja había trascendido su propósito, su función y la realidad misma. Y entonces ocurrió lo impensable. En un destello cegador que se extendió por todas las ciudades conectadas, la caja desapareció. No quedó rastro físico de ella. Las proyecciones cesaron de repente y un silencio absoluto llenó el planeta. La experiencia había terminado, dejando a millones de personas atónitas, conmocionadas y emocionalmente alteradas. Nadie podía explicar lo que había sucedido. Algunos creyeron que la caja había sido un puente hacia otra dimensión, otros que simplemente había explotado la percepción colectiva de la humanidad. Javier Ortega, frente a la multitud en Nueva York, levantó la voz y dijo con calma: a veces, un producto no está destinado a existir para siempre. Su propósito es mostrarnos quiénes somos, lo que sentimos y lo que podemos llegar a imaginar. La caja ha cumplido su misión. Entre la multitud, algunos aplaudieron, otros lloraron y muchos simplemente permanecieron en silencio, incapaces de procesar lo que acababan de vivir. El mundo cambió para siempre. La caja, que había comenzado como un producto que nadie quería, se convirtió en un mito global, en un símbolo de creatividad, peligro y misterio. Su desaparición dejó preguntas que nunca serían respondidas y emociones que nunca serían olvidadas. La humanidad había sido confrontada con su propia esencia, amplificada y proyectada de manera inimaginable. El producto que nadie quería, al final, había logrado lo que ningún otro dispositivo había conseguido: cambiar la percepción del mundo sobre sí mismo, dejando una mezcla de asombro, miedo y admiración que perduraría para siempre.